Hola amigos, hoy apareció la noticia de que el gringo Schiaretti se estaría incorporando a la interna de Juntos por el Cambio o estaría participando en una suerte de frente de frentes con el componente principal de Juntos por el Cambio. Y bueno, ya que vamos a hablar de cordobesismo, ¿cómo no hacerlo con la bebida nacional de la docta, un fernecito? Lo vamos a preparar como Dios manda, en las proporciones 70-30. Branca siempre, bueno, coca, ahí estoy con una transgresión, debería ser una coca entera, pero bueno, la que conseguí es una de estas que, no sé cómo le llaman, baja de azúcares o sin azúcar. Algo importante en la preparación del Fernet es que la coca tiene que ir entrando al vaso muy despacito para que no levante espuma. Recuerden bien, menores de 18 años no, y tomar con responsabilidad. Si manejan, piden un taxi, un Uber, pero déjense joder. Está perfecto. Vamos a hablar un poco de cordobesismo porque siempre cuando se ventila este tema, sobre todo en medios nacionales, analistas políticos nacionales, surgen un montón de confusiones. Por ahí, bueno, algunos que vienen de provincias como yo, bueno, mi caso es especial, soy una rara avis, viví 25 años acá en Córdoba y 30 años en Buenos Aires y bueno, y tengo un hijo porteño, así que ya con más años en Buenos Aires que en Córdoba, pero más allá de eso, por ahí alguien que viene de provincias con dinámicas fuertemente locales como quizás Neuquén o San Luis, quizás me puedan comprender en este aspecto. Córdoba, al igual que cuando uno hace la experiencia de viajes al exterior, es como que funciona con corriente de 110 y el resto del país con 220. Entonces uno tiene que buscar adaptadores para los aparatos. Bueno, ahora la mayor parte de los aparatos vienen con los dos voltajes, pero muchas de las cosas que funcionan acá hacia afuera no tienen nada que ver. Córdoba tiene un régimen político que se asemeja mucho a lo que es un régimen de partido único. Ello obedece a una serie de circunstancias que se dieron en la política local. En particular, el radicalismo tuvo una larga hegemonía apenas regresada la democracia en el año 83. Ganó sucesivas elecciones a través de diferentes candidatos. El más emblemático de ellos fue el ex gobernador y ya difunto Eduardo Angelos, que llegó a ganar 3 elecciones y justamente uno de los factores que explica muchas de las circunstancias que se están dando hoy tienen que ver con su caída precisamente en el ejercicio de su tercer mandato y después la debacle nacional que tuvo el radicalismo en el año 2001. Eso le abrió las puertas de alguna manera para que un liderazgo como el de José Manuel de la Sota, que accedió a la gobernación precisamente en su tercer intento en el año 1999, construyó un partido con muchas de las características de lo que era el partido del radicalismo, en especial ese vínculo con los sectores medios de la provincia y bueno, ya vemos que en el caso de la elección de este año, el peronismo está arriesgando, está poniendo en juego una hegemonía política ya de 24 años. Cuando yo me refería a una política que funcionaba acá localmente con una energía de 110 voltios versus la política nacional en una de 220, precisamente aludía a esta característica. Si nosotros pensamos en la política nacional, en realidad desde hace muchísimos años
funciona en una clave bastante divergente a la de la política local, en el sentido que hay dos partidos políticos que han ido, por supuesto, cambiando de configuración a lo largo de la historia, pero que de todas maneras representan nítidamente sectores sociales en particular que son muy diferenciados unos de otros. El peronismo representa sectores bajos, uno le podría llamar populares históricamente, y por el otro lado el radicalismo y las diferentes evoluciones que ha tenido representa sobre todo sectores medios. Por supuesto que ahí uno no se tiene que quedar con las etiquetas, sino lo que han representado cada uno de estos partidos políticos. Las etiquetas han cambiado, pero las bases sociales, las bases esas electorales históricamente se han mantenido muy estables a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. El peronismo, ya sea en su formato de los años 70, que uno podría pensar en el Frejuli, después en el Partido Justicialista en la época de Menem, después diferentes brandings que tuvo, por ejemplo, en los 2000 con el kirchnerismo, el Frente para la Victoria, el Frente de Todos, si bien han cambiado de etiqueta y de rótulo, siempre han representado sectores populares que uno geográficamente los podría localizar tanto en el conurbano bonaerense como después en las provincias del norte como las del sur. En el caso del radicalismo también ha sufrido una larga evolución histórica a lo largo del tiempo. Hoy uno no puede pensar en esa vieja configuración de la Unión Cívica Radical Lista 3. Ha ido teniendo mutaciones a lo largo de la historia y por supuesto, sobre todo a partir de la debacle de esta crisis que tuvo en el 2001, uno podría pensar en que el PRO después fue uno de los grandes sucesores digamos, a nivel de representación de esa base sociológica de sectores medios y también algunos componentes del viejo radicalismo, como uno podría pensar, por ejemplo, la coalición cívica de Elisa Carrió en particular. Este es un rasgo muy importante y eso es lo que puede invitar e incitar a confusión. Las etiquetas cambian, los rótulos cambian, pero las bases sociales o las bases electorales se han mantenido muy estables a lo largo del tiempo. Este es un dato muy importante para retener mientras continúo tomándome este fernecito. Un ejercicio que uno puede hacer, que ya está mucho más cercano en el tiempo, ver, por ejemplo, las preocupaciones que manifiestan estas bases electorales en los diferentes estudios de opinión pública que se hacen. Por un lado, la base electoral peronista, hoy representada, su formato de época es el Frente de Todos, sus electores hoy están teniendo como la preocupación central la inflación, el crecimiento del precio de los alimentos y de las bebidas. Si bien este es un tema que también preocupa obviamente a la base electoral, a los electores de Juntos por el Cambio, uno ve en las encuestas cómo esta preocupación central no es la inflación, sino más bien los temas vinculados a corrupción, transparencia institucional. Después sí, hay puentes en común por ahí, agendas comunes entre un partido y otro, entre las bases electorales de un partido y otro, por ejemplo, en temas hoy que están muy altos como el caso de la inseguridad. Pero esto es un rasgo muy importante para entender los mecanismos de representación política y los estilos y las sensibilidades en un caso y otro. Esto no significa que a los votantes del peronismo por ahí no les preocupan los temas vinculados a corrupción, sino por la propia base social que tienen, que es el origen en sectores bajos populares, por ahí obviamente tienen una sensibilidad o una piel más marcada por todo lo que tiene que ver con la evolución de los precios de los alimentos y sobre todo los temas en los que el kirchnerismo justamente durante estos años ha tenido más
énfasis en el diseño de sus políticas públicas y uno podría pensar ahí los subsidios a la energía, al transporte, que son dos temas en los cuales uno ve que, por ejemplo, Cristina Kirchner siempre ha sido bastante inflexible en cuanto a generar correcciones en este tipo de valores, porque son los que están por ahí más cerca, son los consumos más cerca de su base electoral. En el caso de Juntos por el Cambio, esto no significa también de que en una de esas no les preocupe más en estos niveles de inflación que tenemos hoy de 130%, obviamente que es un tema de preocupación, pero por ahí las agendas justamente tienen que ver y las sensibilidades están muy determinadas por temas que tienen que ver con corrupción y uno simplemente lo ve en los consumos, por ejemplo, de medios de comunicación, todos los canales que están más asociados al consumo de las clases medias, de sectores informados, como uno podría pensar, TN, La Nación Más, uno ve repetitivamente la explotación de temas que tienen que ver con la corrupción del kirchnerismo, las obras públicas de Lázaro Báez, ese tipo de cosas. O sea, esto es algo muy importante porque no son como prácticas casuales, tienen mucho que ver con las raíces profundas de las bases electorales de uno y otro partido. Yendo al tema en particular del cordobesismo, por eso mencionaba recién de que aquí se dan circunstancias muy particulares. Por un lado, aquella caída, la debacle de Angelos más la suerte que sufrió el radicalismo en el crack del 2001, le abrieron las puertas a la configuración de una fuerza peronista con características muy particulares, que es quizás el tema de tener una relación muy fluida y muy amigable con sectores medios, como uno podría pensar en una fuerza más del tipo de las características de Juntos por el Cambio. Sumado a esto, hay que tener muy en cuenta lo que significó en Córdoba en particular el conflicto con el campo. Fue uno de los epicentros, justamente Córdoba, al igual que una gran parte de Santa Fe y Entre Ríos, son tres tanques potencias en la producción de soja. Bueno, justamente el conflicto con el campo alrededor de la resolución 125 en 2008, uno de los focos más grandes que tuvo fue acá, y bueno, en lugares que están cercanos acá a la ciudad de Córdoba, por ejemplo, Jesús María, son lugares, todo el noroeste de Córdoba, son lugares de producción de soja muy intensivos, entonces acá golpeó mucho. Sumado a eso, la crisis policial de 2013, cuando la nación en aquel momento se negó a mandar fuerzas federales con un levantamiento de la policía local, bueno, eso provocó disturbios y saqueos en un barrio muy emblemático acá de la ciudad como Nueva Córdoba. Ahí se están dando como dos factores que van uno a par del otro, que es esta larga hegemonía que construyó el peronismo local después de la caída del radicalismo y se dio a la par con esta suerte de embate que tuvo el kirchnerismo sobre la provincia de Córdoba, entonces eso configuró como una suerte de santuario del antikirchnerismo que es la provincia de Córdoba y donde se da una circunstancia muy, muy atípica, que ese es uno de los temas centrales que quería comentar, que está prácticamente solapado el voto de Juntos por el Cambio antes de Cambiemos con el voto de Hacemos por Córdoba, que antes también tuvo otro tipo de, digamos, de configuración o de nombre diferente. Bueno,
las bases son prácticamente afines y se da una circunstancia increíble. Yo, por ejemplo, provengo de un barrio que es un barrio de clase media popular de acá de Córdoba, como es el barrio de Alberdi, donde está la cancha de Belgrano. Bueno, ese barrio vota en forma prácticamente idéntica que la Recoleta, Belgrano y Palermo en la ciudad de Buenos Aires. Es una circunstancia absolutamente atípica y tiene que ver con esto que yo les comentaba, que es la configuración de un peronismo sui generis, en el sentido de que tiene, por supuesto, en su nombre los dirigentes manifiestan alguna pertenencia y afiliación al peronismo, pero de todas maneras en su estilo, en sus sensibilidades, es un partido que perfectamente se podría encuadrar como una fuerza política más de Juntos por el Cambio. Qué bueno está esto. Bueno, ya un escalón más abajo voy puntualmente a esta noticia que apareció hoy respecto a la posible incorporación o conformación de un frente de frentes que contemple la participación del gobernador Schiaretti. Como yo les decía recién, estas bases electorales en el caso de Córdoba funcionan prácticamente solapadas. O sea, hoy con cualquiera que uno hable acá en Córdoba no le genera ningún tipo de novedad de que el gobernador Schiaretti eventualmente hasta se incorpore o conforme algún tipo de alianza dentro de Juntos por el Cambio. Lo que es importante tener en cuenta acá es que este es un juego más bien interno, precisamente dentro de Juntos por el Cambio, y además en un corredor que uno ve lo que han sido las dos últimas elecciones con el país con una especie de camiseta de Boca, que es el amarillo al medio y el azul arriba y abajo. Bueno, precisamente Córdoba forma parte del corredor de la zona núcleo o del corredor pampeano de provincias que son muy afines y donde generalmente Juntos por el Cambio es esperable que obtengan muy buenos resultados electorales porque justamente tiene que ver con su base social, son sectores más dinámicos, ciudades muy conformadas por sectores de clase media, como dijera en el caso de Córdoba, un escritor famoso, el autor del Cuarteto de Alejandría, Lawrence Darrell, estuvo acá en los años 50 viviendo un tiempo se estaba armando en aquel momento lo que era la cultura británica. Él describía a Córdoba como una ciudad de casas blancas bajas, todas, y bueno, obviamente una descripción muy afín con esta que estoy haciendo yo, justamente, de una clase media. Entonces, esta noticia yo creo que la clave para leerla más bien tiene que ver con el juego interno dentro de Juntos por el Cambio y en particular quizás tenga origen en el principal afectado por la candidatura que había lanzado hace un tiempo el gringo Schiaretti, que es Horacio Rodríguez Larreta, obviamente. Ellos están moviéndose dentro del mismo corredor de votantes y bueno, esto le estaba originando un problema, sobre todo en el juego, en la competencia interna versus Patricia Bullrich, en un lugar donde se espera que Juntos por el Cambio, así como ocurrió con el batacazo de 2015, es más, en un momento muy adverso como 2019, igualmente le fue muy bien a Juntos por el Cambio en la elección acá en la provincia y en la ciudad de Córdoba en particular. Y agrego otro factor más.
Mauricio Macri no va a estar en la boleta como si estuvo en 2015 y en 2019. Él ha mantenido, si bien no tiene los números de popularidad o la imagen que tuvo en aquel batacazo de 2015, igualmente es una figura muy reconocida en Córdoba y el hecho de no estar en la boleta, obviamente que acá le genera un problema a Juntos por el Cambio, que es un problema que no tiene Schiaretti. Él tiene una imagen altísima, una gestión reconocida, él estaba en cualquier caso yendo como ocurrió con De la Sota cuando participó en 2015 en esa interna del Frente Renovador con Massa, seguramente Schiaretti va a obtener, en el caso de confirmar su participación, una victoria seguramente. Si participa en una interna, en una general, seguramente él va a ganar acá en la provincia de Córdoba por el arraigo y además por el localismo que tiene Córdoba. Al tener un cordobés en la boleta sería impensable que cualquier extranjero que usa corriente de 220 le gane a uno que usa de 110. O sea, en eso obviamente que el clivaje pasa a ser más local extranjero, más que de color político. Pero más allá de las necesidades internas de Juntos por el Cambio, en particular de Horacio Rodríguez Larreta, pero no solo de él, yo creo que en sí, quizás de toda la fuerza, que el hecho de no estar Macri en la boleta y de confirmarse que no va a estar Cristina, que eso funciona como una suerte de espantapájaros acá y le resuelve muchos problemas a Juntos por el Cambio, bueno, de no estar ambos en la boleta, por supuesto Juntos por el Cambio puede tener un problema más bien de carácter general que también le afecta a Patricia Bullrich en la medida que en una de esas muchos de los votos que obtendría Macri acá en esta elección de 2023 quizás terminen yendo a esta fuerza antisistema, liberal, libertaria o como quieran llamarle de Javier Milei. Más allá de estas necesidades de carácter interno, creo que es una noticia o una operación a la cual no hay que brindarle mucha importancia, por lo menos en lo que hace a la dinámica interna del peronismo y de la gran crisis que tiene el Frente de Todos. Como decía recién, las bases electorales y las fuerzas políticas, por lo menos en lo que hace a la política nacional, las aguas están muy divididas desde hace muchos años. Yo veo muy improbable y evitaría leer esta noticia de hoy en clave como que quizás esta incorporación de Schiaretti le podría dar algún tipo de ventaja o algún tipo de atracción a Juntos por el Cambio en términos de lo que son los votos del peronismo, pero de la base social del peronismo. Si el Frente de Todos realmente se confirma que va camino a una debacle histórica y astillarse su voto, bueno, eso es posible que termine siendo capturado en parte por esta nueva fuerza de Milei. También hay un porcentaje, una fuerza que habitualmente nadie la menciona, que es la izquierda, perfectamente podría tener un crecimiento como el que viene teniendo en la provincia de Buenos Aires y después, bueno, hay que ver esa dispersión cómo termina trabajando, si no aparece un mismo cisma dentro del Frente de Todos como es este que se está insinuando alrededor de Daniel Scioli o de Victoria Tolosa Paz. En la medida que haya algún cisma dentro del Frente de Todos, eso sí podría tener algún tipo de sentido importante en cuanto a la atracción de votos peronistas, que eventualmente si esta salida a la pista del gringo Schiaretti termina ligándose quizás con estas vertientes del peronismo que están amagando con rebeldías dentro del Frente de Todos, ahí sí ya tendría otro significado y otros condimentos en cuanto a la configuración y a la performance del voto de ese arco que uno le podría llamar panperonista. En la medida que eso no ocurra y el movimiento de Schiaretti más bien se vuelque
a este juego interno dentro de Juntos por el Cambio, más bien se van a mantener dentro de las sumas y restas que habitualmente operan dentro de un mismo espacio político. O sea, más allá de que el gringo pueda manifestar una identidad, una identificación con el peronismo, esta, como decía al principio, esta configuración que tiene Hacemos Unidos por Córdoba, como se llama hoy, es una configuración que es prácticamente imposible de extrapolar al resto de la Argentina y en particular al distrito más emblemático y al que es línea de flotación del peronismo, que es la provincia de Buenos Aires. O sea, esto uno no puede pensar de ninguna forma que se termine estructurando una alternativa como una configuración del estilo así cachol como tiene Hacemos Unidos por Córdoba. Inclusive eso mismo lo veo difícil de que se configure. Hubo amagues en tal sentido en la propia vecina provincia de Santa Fe. No se configuró un Hacemos Unidos por Santa Fe justamente porque ahí ya está más cerca de la política metropolitana la ciudad de Rosario y ahí vemos cómo, por ejemplo, el kirchnerismo sigue teniendo muy buen arraigo electoral en esa ciudad en particular. Así que ahí me parece uno ve que opera una dinámica que prácticamente en Córdoba, que es imposible la experiencia de Córdoba de exportar a otros lugares, al igual que ocurre en Neuquén con la experiencia del MPN o en San Luis o con cualquiera de las políticas, de las dinámicas políticas provinciales. Así que por ahora, en la medida de que este anuncio de Schiaretti esté limitado al juego interno dentro de Juntos por el Cambio, ya sea de que vaya directamente en alianzas con algún radical o en este que le llaman frente de frentes, pero en la medida de que esto no me parece que se mantenga dentro de esos carriles, no va a tener ningún impacto por el lado de lo que hace al juego entre fuerzas políticas diferentes y sobre todo en la rivalidad esta histórica entre el peronismo y el radicalismo, por supuesto con las diferentes etiquetas de época. Además, esto se está dando que hay que ver también cómo evoluciona en un contexto absolutamente diferente. Esta es una elección donde si se terminan confirmando los estudios, las estimaciones que están haciendo los diferentes encuestadores, estaríamos en presencia de una tercera fuerza política, tercera entre comillas, porque no es tercera, que estaría obteniendo el mejor score dentro de la PASO. O sea, si esta fuerza de Milei termina obteniendo 20-25%, eso también genera un incentivo enorme para las otras dos grandes fuerzas, sobre todo estas coaliciones, para simplificar, para resumir su oferta electoral, en la medida que la foto termine ofreciendo muchos candidatos con una dispersión de uno que saca 6, el otro que saca 8, el otro que saca 10, Milei, al no tener contrincantes internos, esa diferencia ya le estaría asegurando él, ni hablar de pasar a la segunda vuelta, sino por otro lado de que termine operando también una suerte de voto estratégico en el sentido de que muchos de los votantes de estos candidatos que terminen obteniendo 5 o 6% terminan viéndolo mucho más atractivo a uno de que está en el podio ya lejos y asegurado con un 20-25%. Así que yo esto de Schiaretti de hoy lo seguiría encuadrando como una columna que escribí en El Economista para la medio término de 2021 dentro de la temporada alta de engaños y de amagues. No le daría mayor importancia
en la medida de que me parece que son todos juegos que se dan hacia adentro de las internas. Y hay un tema, un dato que ya nomás lo de color que es interesante. Me parece, por ejemplo, esta noticia, no puedo negar que ha originado algún tipo de ruido acá en Córdoba, obviamente, que es una noticia que tiene impacto, pero dentro de la dinámica de la política, sobre todo de la metropolitana, que es la que determina en definitiva la dinámica nacional, la República del AMBA, es una noticia que no tiene mayor trascendencia en la medida de que no va a impactar por el lado del juego, sobre todo de fuerzas. A ver, en el arraigo que tiene el PRO en la ciudad de Buenos Aires no le suma ni le resta un voto, y por el otro lado, en los núcleos duros que tiene el Frente de Todos hoy en el conurbano, que parece que los tiene en decadencia, pero digo, hoy está creciendo, por ejemplo, una fuerza como Milei, tampoco va a ser transparente desde este punto de vista, no va a tener ningún impacto de que el gobernador de Córdoba se sume más, un gobernador de Córdoba que ha sido siempre hostil y que no ha salido nunca de la provincia y que sus niveles de conocimiento en el área metropolitana son prácticamente nulos. Esta es una noticia que queda totalmente encapsulada y acotada al juego de la interna de Juntos por el Cambio, y en particular respecto a qué diferencias puede llegar a obtener Juntos por el Cambio dentro acá de la provincia de Córdoba, o evitar de que haya una fuga, una dispersión, una orientación de votos de gente muy enojada hacia estas fuerzas nuevas, y en particular una candidatura como la de Javier Milei. Así que, bueno, gente, les deseo muy buen fin de especial de Vaquero, un podcast de política, de cordobesismo. Salud. Ah, qué bueno está esto. Mío relajante, digestivo, descontracturante, expectorante, de primera. Branca, siempre branca.